estábamos conversando en la previa, hacer 7 campañas en 4 clases es complejo porque hay que apretarlas muchas, entonces hay mucha información que va quedando fuera, pero igual intenté meter quizás lo más trascendente, y ahora vamos a ver la campaña naval y la campaña de Tarapacá. Espero que se acuerden de los conceptos que hablamos en la clase anterior, porque aquí ya los vamos a empezar a usar en forma más dura, más visible, si ustedes quieren. Vamos a partir con algo que es bien curioso, que es la evolución de la arquitectura naval entre 1850 y 1880, en realidad, no es 1890. Y voy a presentar 2 ejemplos. El primero es en la Esmeralda, nuestra querida bancarrona, ¿no es cierto?, que fue hecha en madera, en los talleres ingleses, desplazaba 854 toneladas, no tenía protección alguna. Su armamento eran 12 cañones de 40 libras, 4 de 32 libras. Cuando hablo de cañones con libras, significa el peso del proyectil que disparaba el cañón. No es el diámetro de la boca, ¿ah? Es el peso del proyectil. Entonces, habían 12 cañones que podían disparar proyectiles de 40 libras. 40 libras son más o menos 20 kilos. Entonces, uno puede decir que si todas las piezas de la Esmeralda disparasen al mismo tiempo, es el peso de la andanada, el peso que pueden mandar esos proyectiles son 780 libras. Multiplicar los cañones por el número de libras. Pero en fin, era una corbeta hecha en madera con una maquinaria, podía levantar nueva, teóricos 8 nudos, pero en la práctica y para la guerra del Pacífico con suerte alcanzaba los 5, entre 5 y 6. Y la protección mixta se llama porque en el evento que no tuviesen carbón, podían seguir su navegación a vela. Entonces, tenemos la Esmeralda de 1864. 20 años después, nos encontramos con este otro animal que es completamente distinto. Completamente distinto. 20 años después, en 1874, nos encontramos con las fragatas blindadas Cochrane y Banco Encalada, desplazamiento de 3.500 toneladas, o sea, ya un buque bastante más grande, hecha en acero. La madera se dejó de utilizar para los buques de guerra por 2 motivos: por la protección y porque llegaron a un tamaño crítico. Con la madera ya no podían seguir creciendo, entonces ya empezó a usar el acero. También tenía propulsión mixta bastante sui generis. Sí, se llaman fragatas estos navíos porque tenían el aparejo de fragatas, o sea, tenían un palo mayor, el que está en el medio, el trinquete que va a proa y el mesana que va a popa. Ahora bien, en el momento eran 6 cañones de 250 libras, o sea, cañones muy poderosos, y 4 de 32. Por tanto, el peso de la andanada, repito, si todos los cañones disparan al mismo tiempo, era de 1.628 libras, lo cual estamos hablando de aproximadamente 750 kilos, que son un poquito más. Su velocidad teórica eran 12 nudos, en la práctica entre 9 y 10, y cuando fueron recién refaccionados llegaban a los 11 y medio. Ya vimos la foto de la corbeta Esmeralda, ahora les voy a presentar una foto del Cochrane. Si se dan cuenta, es un animal completamente distinto. Este es un Cochrane después de la Guerra del Pacífico, porque si se fijan le faltan 2 mástiles, pero se aprecia claramente primero el tamaño. Si se ven a ese señor que está parado ahí, uno se puede dar cuenta del tamaño del buque, lo mismo que con los botes que están ahí al lado de la embarcación, y las troneras de los cañones que estaban por acá. Así que, como vemos, en 20 años la arquitectura naval, la ingeniería naval cambió drásticamente, y no quise poner el crucero Esmeralda, que un poquito después, que es otro animal que no tiene nada que ver con el anterior, pero esto es lo que estábamos enfrentados en ese minuto en la Guerra del Pacífico. Esos son los cambios que se produjeron gracias a la revolución industrial en las máquinas de guerra. Vamos a ver una comparación de las dos flotas, solamente tomando los buques de guerra, o lo que se llamaban buques capitales, que eran capaces de navegar grandes distancias, por supuesto de que fueron los transportes de todo eso, y que vemos, ¿no es cierto?, que Chile contaba con 8 buques de guerra capitales, ¿no es cierto?, los más grandes, los más poderosos. De hecho eran en ese minuto los más poderosos de Sudamérica. Quizás Brasil podría tener algo más, pero básicamente
Sudamérica, los dos buques más importantes eran el Cochrane y el Blanco. Cada uno representaba el 26,65% del total del tonelaje de la flota, ¿no es cierto? Están los armamentos, los pesos proyectiles, todas las características técnicas de los buques. No le puse la velocidad porque se me olvidó, ¿no? O sea, sobre el cuadro, pero faltan ahí algunas velocidades que podrían ser importantes y no trascendentes. Ahora, los dos buques más débiles, la corbeta Esmeralda, hecha fabricada en 1864, y la goleta Virgen de la Covadonga, que en realidad era una goleta española que fue capturada por la Esmeralda durante la guerra contra España en el combate naval de Papúa el 23 de noviembre de 1865. Así que todo el resto de los buques chilenos eran ingleses, excepto la Virgen de la Covadonga, que era española. Si yo no mal recuerdo, esa goleta también había sido lanzada al agua por ahí por el 53, 54, así que también tenía básicamente los mismos años de uso que la corbeta Esmeralda. Por el lado peruano, hay estos 4 buques capitales, siendo la fragata blindada Independencia el buque más poderoso de la Armada peruana, al contrario de lo que la gente piensa, que fue el Huáscar, no, fue la corbeta Independencia, que también con una capacidad importante de fuego. Dejé afuera, aquí teóricamente faltarían 2 buques, el Manco Cápac y el Atahualpa, que en realidad eran monitores de río comprados como excedente de la casa de Canonicus en Estados Unidos, comprados como excedente de la guerra de secesión norteamericana, y que no sirvieron para nada. O sea, en el fondo funcionaron como baterías flotantes, podían dar 3 nudos como máximo, con una autonomía de carbón de solamente 5 días. Eran un desastre. Hay por todas las crónicas y los datos que uno tiene, hay un enredo plata en el medio que se compraron, porque de hecho esos dos monitores salieron más caros que los dos blindados nuestros. Entonces ahí hay algo muy extraño, y por lo mismo, por esa incapacidad que tenían para moverse por sus propios medios, no los puse en el cuadro. Por tanto, podemos llegar a que la escuadra chilena era 2,5 veces más poderosa en cuanto a su desplazamiento que la armada peruana. Y estos eran algunos otros datos relevantes que van a ser importantes después, pero con esto queda claro de que la Armada de Chile era muy superior a la Armada peruana. Eso es el punto central de esta comparación. Ahora bien, vamos a entrar con la campaña naval. Y como hablamos en la clase pasada, las campañas tienen un objetivo político y un objetivo militar. El objetivo político era impedir el comercio del salitre con el bloqueo de los puertos de embarque, que no era solamente Iquique, estaba Pisagua, Pabellón de Arica, habían varios más que fueron bloqueados, y con esto se perseguía ahogar financieramente al Perú, de tal forma de impedir que ellos tuviesen recursos para comprar armamento, ya sea en Europa o sea en Estados Unidos. Ese era el objetivo central del bloqueo de los puertos peruanos. Y el objetivo militar era buscar la batalla naval decisiva, tal como lo vimos en la clase pasada, guerra de segunda generación, y luego de eso obtener el control de la ruta marítima, que era sumamente importante para poder desplazarse, no solamente en la parte militar, sino que en la parte de abastecimiento que venían desde Europa. Entonces, el teatro que nos vamos a mover no es solamente como se piensa que la campaña naval se desarrolló entre Arica y Antofagasta. La verdad es que es bastante más amplio, cubría desde el Cabo de Hornos por el sur hasta Panamá por el norte. ¿Por qué? Porque recordemos que en aquella época el estrecho de Magallanes era la única vía que conectaba el Pacífico con el Atlántico. Por tanto, todos los buques pasaban por ahí, el canal de Panamá aún no existía, pero en Panamá existía el ferrocarril sobre el Istmo, que podía pasarlo desde Colón por el Caribe hasta Panamá en el Pacífico, mercadería, y además Panamá pertenecía en esa época a Colombia. Entonces, para hacer traspaso de armamento había que entenderse con la autoridad colombiana. Pero en el fondo
vemos que hay una incursión sobre Panamá, una incursión de la Armada chilena sobre Panamá, justamente buscando navíos de transporte peruano, y por otra punta vemos que la corbeta Unión llega hasta Punta Arenas buscando lo mismo, hundiendo a los transportes que estaban abasteciendo desde Europa. Así que ese es el teatro completo de las operaciones navales, que se concentra obviamente en la zona de Arica hacia Antofagasta. Ahora bien, el concepto que tenía el almirante Juan Williams Rebolledo de la batalla decisiva lo hace zarpar el 16 de mayo con el grueso de la flota chilena, ¿no es cierto?, hacia el Callao, porque tenía información que los buques peruanos, porque los buques blindados, el grueso de la Armada peruana estaba fundada en el Callao, y él sale en esta expedición en busca de la batalla decisiva para poder terminar este entuerto de una vez por todas. Ahora, el problema es que no le contó nada a nadie. Partió por su cuenta y de repente la escuadra se desapareció de Iquique, se desapareció de Valparaíso y nadie sabe dónde estaba. Deja bloqueando Iquique a las dos naves más débiles, como un escuadro de la Armada chilena, la Esmeralda y la Covadonga, que por lo demás eran las únicas naves de guerra chilenas que protegían desde Iquique hacia el sur. Es decir, si esas dos naves eran hundidas, la flota peruana podía llegar hasta Valparaíso sin ningún problema, porque no había quien tuviese oposición a alguna incursión de esa naturaleza. Por tanto, fue una decisión bastante poco acertada, y más aún cuando no le informó nada a nadie. Y como las cosas no pasan porque sí, sino que siempre hay varias cosas que se van juntando, el día 19 de mayo, la flota peruana de transporte, básicamente, junto con los Huáscar y con la Independencia, zarpan desde Callao hacia Arica, llevando suministros, soldados, y al presidente Mariano Ignacio Prado, que decide viajar hacia el sur para él tomar el control de las operaciones del ejército. Como las naves peruanas navegaban básicamente pegadas a la costa, y la escuadra chilena se va en línea recta, no se ven, se cruzan en medio camino y no se ven, pero la escuadra chilena es avistada a la altura de Mollendo, del puerto de Mollendo, al sur de Lima, y se informa rápidamente a Arica de que se ve pasar una serie de humos hacia Callao. Entonces, perdón, había zarpado el 16 de mayo, el 19 llegan a Arica. El presidente Prado es informado de eso y manda tres indicaciones que son sumamente importantes. Y la primera era hundir los dos buques chilenos, porque así levantaba el bloqueo y así podía de nuevo obtener recursos por el negocio del salitre. Esa era prioridad número uno. Prioridad número dos era hundir o capturar a un convoy que había zarpado desde Valparaíso con 2.500 efectivos hacia Antofagasta, noticia que fue publicada por los diarios chilenos. En eso fuimos bastante desprolijos, bastante poco cuidadosos de la información, y los diarios chilenos, el Mercurio de Valparaíso, el Ferrocarril, qué sé yo, todos los días sacaban noticias de la guerra, y muchas veces decía: ha zarpado el día de hoy un convoy compuesto de tantos y tantos buques que llevan tantos soldados, tantos abastecimientos. Entonces, no era necesario para los peruanos tener un servicio de espionaje, sino que bastaba leer la prensa. En fin, entonces, el segundo objetivo era destruir el convoy con los 2.500 soldados que iban arriba, y luego destruir las máquinas resacadoras de agua. Las máquinas resacadoras de agua convertían el agua salada en agua dulce por un proceso muy simple, que era fría. Las crónicas dicen que el agua no era muy buena, pero agua, al fin y al cabo, agua dulce o semidulce. Entonces, si se destruyeran esas máquinas, se condenaban a cerca de 6.000, 5.500 efectivos que ya estaban en Antofagasta a morir de sed, porque no había otro abastecimiento de agua en Antofagasta que desalinizar el agua del mar. Entonces tenían tres objetivos muy claros. Lo que pasa es que el destino quiso otra cosa. Si se fijan, estamos hablando de la batalla naval de Iquique del 21 de mayo.
hoy día está siendo aceptado el concepto de batalla naval de Iquique y no de combate naval de Iquique, porque la batalla naval de Iquique comprende el combate naval de Iquique, donde se enfrentó el Huáscar comandado por Miguel Grau con la Esmeralda comandada por Arturo Prat, y se junta porque se da en el mismo tiempo, el mismo día, casi a la misma hora, el mismo teatro de operaciones, con el combate naval de Punta Gruesa, donde se enfrenta la independencia de Juan Guillermo Mur con la Covadonga de Carlos Conde. Entonces, estamos hablando ya de un concepto un poco más amplio que es batalla que se descompone en estos dos combates navales de la época. Ahora, obviamente no vamos a hablar de combate naval de Iquique porque no tiene sentido, ya lo hemos pasado cuántas veces desde el colegio en, en Irlanda. Pero sí, sí las consecuencias que tiene aquel combate son muy importantes. El cuadro que está ahí es de Thomas Somerset, que lo encuentro fabuloso. Un poco oscuro, pero fabuloso. En el combate naval de Iquique, Chile pierde la Esmeralda, ¿no es cierto?, que representaba el 12% del poder de fuego de la escuadra. O sea, se pierde un buque menor, un buque poco importante. Sin embargo, el otro cuadro de Somerset, que también es fabuloso, sin embargo, en el combate de Punta Gruesa, el Perú pierde su mejor buque de combate, su buque más poderoso, el buque más importante, aquel que representaba el 38% del poder de fuego de la escuadra peruana. Entonces, la pérdida en términos materiales es enorme, es decisiva. Ahora, nosotros tuvimos un triunfo en lo militar, ¿no es cierto? Y el sacrificio de Prat y su gente nos lleva a este triunfo espiritual que tiene una consecuencia sumamente importante. Chile se levanta en lo que se conoce con el concepto de la nación en armas, donde toda la población, toda la sociedad se compromete con un solo objetivo, ganar la guerra, que no solamente implica mandar soldados a frente, implica abastecerlo, implica mandar ganado, implica mandar comida, implica hacer telas, hacer uniformes, todo ese esfuerzo que incluso cuando los hombres se fueron a la guerra, la mujer tuvo que tomar todas las labores del campo para poder seguir produciendo. Entonces, todo este concepto de la nación en armas implica un esfuerzo de la República en pos de un solo objetivo, que era ganar la guerra hasta ese minuto, que era un tanto incierto. Después del 21 de mayo, el Huáscar con la Unión se convierte en una especie de nave corso, donde atacan y se van porque obviamente no se podían enfrentar ellos dos solos al grueso de la flota chilena, porque les iba sumamente mal, eso está claro. Y dentro de mayo y agosto entran dos veces a Antofagasta, donde intentan bombardear, cortar el cable, cuando hablo del cable es el cable del telégrafo. El 10 de julio está el segundo combate naval de Iquique, que se enfrenta al Huáscar con la Magallanes, al mando, a mi gusto, del mejor marino que ha producido Chile, que es Juan José Latorre, y atrapan a una serie de buques mercantes con cosas, ¿cierto? Pero el 23 de julio capturaron al transporte Rímac. El transporte Rímac llevaba nada más y nada menos que a los carabineros de Yungay, al mando de don Manuel Bulnes, hijo del presidente Manuel Bulnes, con 250 caballos además de los fusiles y todo un cargamento de fusiles, pólvora y otras cosas más, alimentos. Y el Huáscar captura por una desinteligencia del comandante del Rímac, el comandante Laudrup, que por no entrar al puerto de Antofagasta en la noche, por ser poco peligroso, queda a la gira fuera de la rada, y llegó el Huáscar y bueno, lo capturaron. Eso produjo un malestar generalizado dentro del gobierno y sobre todo dentro de la sociedad. Juan Williams es un señor que tiene un carácter muy, muy, muy fregado. Se había enfrentado no una vez, sino que varias veces, tanto con el ministro de Guerra en Campaña, don Rafael Sotomayor, con algunos otros ministros como Domingo Santamaría, que era canciller en ese minuto. Williams no entendía la injerencia de los políticos dentro de la guerra, entonces tenía todo un problema, no hacía caso, se había ido por motu propio hacia el Callao, dejando votado,
no había podido capturar al Huáscar, en fin, los buques estaban en un estado desastroso, por tanto, se le pide o sea, él presenta su renuncia pensando que era una con elástico, pero la verdad es que el gobierno se la acepta y nombra en su reemplazo a Carabinero Riveros, que hasta ese entonces era capitán de navío. Lo primero que hace Riveros es meter tanto el Cochrane como el Blanco a una mantención eh, profunda, porque sus calderas estaban desgastadas, porque los fondos estaban sucios. Cuando hablo de fondo, la parte del casco que está debajo del agua, que se llama obra viva, y se llama obra viva porque tiene eh, elementos vivientes que se van adhiriendo al casco. Por eso que de repente vemos estos botes o embarcaciones en la costa que tiene estas barbas verdes, eso es la obra viva. Entonces había que limpiar los fondos, había que reparar calderas, reparar los buques, para que estuviesen de nuevo en forma óptima para poder enfrentarse al Huáscar y la Corbeta Unión, que la Unión, entre paréntesis, era el buque más rápido que había en Sudamérica, podía levantar un andar de hasta 14 nudos. Un buque. Bueno, de esta manera, ya para octubre, con la flota chilena más arregladita, ¿no es cierto? Se dispone un dispositivo para poder capturar al Huáscar de una vez por todas, y se arman dos divisiones navales, una al mando del capitán de navío Juan José Latorre con el Cochrane como buque insignia, y otra al mando del capitán de navío Carabinero Riveros con el Blanco como buque insignia, más los otros buques menores. Y la idea, ¿no es cierto?, era enfrentarse con el Huáscar del contraalmirante Miguel Grau, y iba normalmente acompañado por el capitán de navío Aurelio García García, que era, oye, me faltó un espacio, me faltó un espacio, bueno, no, que era el comandante de la corbeta Unión. ¿Cómo se idea esta cuestión? ¿Cómo se hace el planteamiento para poder capturar al Huáscar? Se crean estas dos divisiones. Una se pone, la segunda división se pone a 25 millas frente a Punta Angamo. La primera división se pone muy cerca de Punta Teta, en Antofagasta, y ven al Huáscar aproximarse a Antofagasta el 8 de octubre, donde es detectado por la primera división, y aquí vemos en el mapita táctico cómo el Huáscar avanza, ¿no es cierto?, parte hacia el sur, se mete al oeste y después sigue hacia el norte y es perseguido por el Blanco, ¿no? El Huáscar logra levantar 11 nudos, el Blanco se va quedando atrás, pero en ese minuto aparece es avistado por la segunda división, que venía en forma perpendicular, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, y se juntan frente a Punta Tame, entre Punta Angamo y Punta Tame, en la batalla naval de Angamos. Ahora, no lo voy a entrar a explicar en detalle porque, porque ahí falta tiempo, pero es bastante larga, ¿no es cierto? El Huáscar se intenta defender como puede, pero el Cochrane es un buque más poderoso, mucho más grande, mucho mejor artillado, y eh, muere el capitán, el comandante Grau, ¿no es cierto?, del buque, muere después el segundo, Unidad Aguirre, muere José Militón, que era el tercero, Militón Carvajal, que podía tomar el mando, que había herido, y al final el mando del buque, que era el teniente más joven, de 28 años, 27 años, Pedro Garezón. Que Pedro Garezón decide hundir al Huáscar, y para ello da la orden de abrir las válvulas del buque para que tome agua y se hunda. Eso implicó que para poder hacer esta operación, el buque tenía que detenerse, porque no tenía que parar las calderas, todo un procedimiento. Y en esa faena es abordado por 24 marinos chilenos al mando del teniente Juan Simpson, pariente de Juan Robert Simpson. Pero sucede un hecho curioso. Los partes peruanas indican que nunca se rindieron, que ellos combatieron hasta el final, y que por eso estaban hundiendo el buque. Pero en la práctica, el teniente Simpson con sus 24 abordan el Huáscar sin tener oposición alguna. Entonces,
es como una contradicción, o está rendido o no está rendido. Todavía está en una gran discusión al respecto. Y aquí vamos a ver los daños en la superestructura del Huáscar. Se fijan lo que está en esa zona, en la torre de la chimenea, y se parece que quedó bastante maltrecha por los disparos, y más hacia abajo, aquí se ve claramente uno de los impactos del Cochrane. Esa marca todavía existe, está pintadita así de rojo para los que quieran ir a ver el Huáscar en Talcahuano. Y esta otra foto es más dramática. A la derecha vemos la torre de mando del Huáscar donde muere Grau. La verdad es que Grau fue vaporizado por el tiro del Cochrane. Ahí se aprecia por este lado donde entra y explosa esta cuestión adentro y revienta al comandante, al capitán Grau, del cual quedó parte de la dentadura enterrada en el mamparo de la torre de mando, un pie, un pedazo de la tibia y el peroné. El resto se vaporizó. Y además vemos otro daño importante, que es otro tiro que le llega en esta zona a la torre de artillería del buque. Así que como podemos ver, el buque quedó en bastante mal estado, bastante maltrecho, pero se logra de esa manera neutralizar a la Armada peruana y poder hacer las siguientes fases de la guerra. ¿Y por qué se está saltando esto? Ah, sí, no, está bien, sorry, está bien. Con la batalla naval de Angamos se da, no voy a decir por terminado, pero sí esta gran etapa de la campaña naval, que demoró más tiempo del necesario producto de la mala dirección que tuvo Juan Williams. Sí, se logra el objetivo de impedir el comercio del salitre peruano bloqueando los puertos, ¿no es cierto? Y eso afectó grandemente a las finanzas del Perú. Y en la parte militar no se produce la gran batalla naval que todo el mundo esperaba o que todo el mundo pensaba que iba a suceder, sino que se producen estos dos, el combate de Punta Gruesa que destruye el buque más importante y en Gamos donde se captura el segundo buque más importante de la Armada Peruana, y la Armada Peruana queda reducida a la corbeta Unión y a la corbeta Pilcomayo, que es capturada después el 19 de noviembre de ese mismo año, quedando la Armada Peruana solamente con un buque operativo. Entonces, la verdad es que el objetivo militar sí se cumple, no como se pensaba, pero al final se logra de otra forma. Y una vez que la escuadra peruana es neutralizada, Chile toma el control de la ruta marítima en el fondo, y además permite las acciones siguientes a la Guerra del Pacífico, porque teniendo el control del mar, se puede desplazar al ejército expedicionario sin temor a que fuese atacado o los buques fuesen hundidos. Por tanto, era primordial tener este control para poder seguir en las siguientes fases de la guerra. Estoy justo a la hora de... Con eso cerramos la campaña naval, que podría ser mucho más largo, pero por tiempo no puedo seguir. Y vamos a echar, bueno, obviamente se cumplen los objetivos políticos planteados por la autoridad y el objetivo militar también. Así que un check para la campaña naval que se cumple a cabalidad. Luego de la campaña naval se plantea la ocupación de Tarapacá. El objetivo político, como está ahí, era el control del salitre, en el fondo. Control del salitre, porque ya, si se controlaba esa zona del salitre, los ingresos de la explotación de ese elemento iban a ser para la arca chilena y no para las arcas peruanas, y se podía usar ese territorio como moneda de cambio en una posible conversación de paz. ¿Ya? A la hora que sucede otra cosa, pero esa fue la intención inicial. Y el objetivo militar era destruir al ejército aliado que estaba
al primer ejército aliado, ese es el nombre correcto, que estaba en esa zona, y mantener el control territorial de la misma para poder seguir tratando el salitre. O sea, como ven, las dos cosas siempre van de la mano. ¿Dónde nos vamos a mover? ¿Dónde es el teatro de operaciones? Es desde la quebrada de Camarones por el norte hasta el sur de Iquique, Tapatillo en el fondo, hasta el puerto que está más al sur. Esa es la zona, es el teatro, lo que hoy día es la segunda región del país. Perdón, en la primera. La superficie son 43.000 kilómetros cuadrados, no hay censo, ¿sí? Hay una estimación que más o menos en toda la zona, todo este territorio había cerca de 18.000, 20.000 personas. Bueno, los climas, estamos claros, ¿no es cierto? En la costa son bastante benignos, ¿no es cierto? Y hacia la pampa, hacia el interior, ya el sol pega fuerte, durante el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Son climas absolutamente extremos. Las fuentes de agua ahí están apareciendo en la lámina, básicamente tres. Pisagua, que tenía una gran fuente de agua, un río que llega hasta ahí. Dolores, donde hay fuente de agua, donde todavía estos pozos son los que abastecen Iquique. La Noria, se llama la Noria por razones obvias, también hay pozos bastante buenos. Y Tarapacá, que está más hacia la cordillera, donde corre un río que puede surtir de agua bastante bien. Lo otro importante es que había un ferrocarril desde Pisagua hasta Iquique. Había una parte que no estaba lista, pero básicamente podía unir desde Pisagua hasta Iquique el ferrocarril salitrero. Y por supuesto al lado de la línea iba los postes con el telégrafo. Eso es importante. Ahí están Iquique, Mejillena, Pisagua y Arica. No sé por qué se me coló, pero no tiene nada que ver aquí, pero bueno, déjenlo. Así que ese es el teatro donde nos vamos a mover dentro de esta campaña. Todo parte con el desembarco de Pisagua y tomamos siempre como fecha de inicio el 2 de noviembre de 1879, como fecha de inicio de la campaña, porque se produce el desembarco en Pisagua. Ahora, aquí ha habido una discusión constante si Pisagua fue o no el primer desembarco de la historia. No fue el primer desembarco de la historia, porque el desembarco significa literalmente salir del barco. El desembarco han habido miles durante toda la historia, pero sí fue la primera operación anfibia de la historia. Ahí tenemos una foto actual de Pisagua. La verdad es que no ha cambiado mucho desde la Guerra del Pacífico, pero en fin. Una operación anfibia es una acción coordinada de fuerzas de ejército y de mar, ¿no es cierto? Y consta de 4 etapas que son sumamente importantes. Planeamiento, que ya había sido hecho en Antofagasta. Embarque, que vamos a ver por qué es importante el embarque. Desplazamiento, por eso era importante tener el control del mar, para poder desplazarse con libertad por las costas. Y el ataque, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, dentro del planeamiento, ¿por qué se elige Pisagua? Porque Pisagua es una bahía más o menos cerrada, con una ola más bien baja de poca altura, por tanto el traslado de los hombres de los buques a los botes y de los botes a la playa era más o menos fácil, sin mucho peligro que se dieran vueltas o qué sé yo. Pisagua era un puerto de embarque de salitre, por lo tanto tenía al menos 3, no son grúas, son plumas para levantar carga, ferrocarril, muy importante, y el agua estaba muy cerca, solamente a 10 kilómetros. Por supuesto, además el telégrafo. Ahora, si se fijan en la foto, aquí va el camino que une Pisagua con la Panamericana. Ese camino fue construido sobre la línea del tren, por tanto es la misma ruta, si ustedes quieren, que había en aquella época. Y hablando del embarque, los 19 buques de transporte que empiezan su carrera el 28 de octubre fueron embarcados en lo que hoy día se conoce como el IFO, Last In, First Out. O sea, lo último que embarco va a ser lo primero que necesito. Esto es una reflexión bastante simple. Si yo embarco lo primero que necesite
en el buque, me va a quedar en el fondo. Por tanto, eso para yo poderlo utilizar, voy a tener que sacar todo lo anterior para llegar a mi necesidad. Entonces, cosa que les pasó a los ingleses en Galípoli. Pero esta forma, ¿no es cierto?, de embarcar primero lo último que necesito es muy inteligente porque sacas lo primero que necesitas y fue lo último embarcado. Esa es la concepción. Por tanto, el embarque fue muy, muy inteligente. Además, se llevó el agua suficiente, eh, cerca de 20 toneladas de agua en el tanque de los buques, para poder abastecer a la tropa tanto en el viaje como en los primeros días que estuviesen en el puerto de Pisagua, en la zona de Pisagua. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esta acción? A las 6 de la mañana vemos que el convoy entra en Puerto Peruano. Ustedes se pueden imaginar cuál habría sido la reacción de los defensores al ver la mañana cuando sale el sol, ver todos estos buques, 19 buques de transporte y 4 de guerra en su puerto, debe ser un poquito estresante, digamos, para que estemos con cosas. ¿Por qué no me avanza la...? En fin, los batallones bolivianos que estaban como defensa en el puerto son llamados de la altura de lo que se llama hospicio. Los puertos en el norte que están abajo siempre tienen arriba algo que se llama hospicio, el hospicio de Iquique o de Comuna, de alto hospicio. Está hospicio Pisagua, en fin, todos estos puertos de arriba está planicie a la cual se le denomina hospicio porque, razón obvia, ahí se hospedaba. Perdón, que estaban arriba, los bajan, los llevan rápidamente para que bajen al puerto porque evidentemente iban a sufrir un ataque. A las 7:15, los blindados, el Cochrane y el O'Higgins atacan los dos fuertes, el fuerte norte y el fuerte sur. El fuerte sur se llama Fuerte Michelo también, está cerca de la Fuente Michelo, y logran silenciarlo. Ahora, estos fuertes estaban muy bien puestos, porque cruzaban sus arcos de fuego, cruzaban toda la bahía. Por tanto, para poder hacer toda la operación de desembarque tenían que ser obviamente silenciados, que no iban a ser atacados de los que iban en los botes de desembarco. Y por una descoordinación bastante estúpida, ¿no es cierto? Es un dato fresco que lo puedo ver después. El desembarco que iba a empezar a las 8 de la mañana, en realidad empieza a las 10, y encima, en vez de ir 900 hombres en la primera remesa, mandan solamente la mitad, 450, y desembarcan en lo que se llama Playa Blanca, que es una playa muy chiquitita, muy cerradita. ¿Ah? Eso altera un poco el plan, pero no lo desbarata, afortunadamente, porque luego de esto, cerca de las 11 se va la segunda oleada, una hora después de la primera, y ya van los 900 hombres requeridos, y desembarcan en Playa Guata, que es una playa bastante más abierta, bastante más grande. La artillería naval suspende su fuego, el famoso FAN, el fuego artillero naval, porque tenía el riesgo de caer los proyectiles sobre la misma tropa chilena. Empieza el asalto sobre Hospicio. Se intentó hacer un poco por la línea del ferrocarril, pero la verdad es que no se pudo, y gran parte de los soldados se fueron escalando estas dunas que son espantosas. Son 3 pasos hacia adelante y 2 para atrás, pero en fin. Y la escuadra apoyó el desembarco subiendo los tiros, subiendo el ángulo, ¿no es cierto? Apoyó ese avance hacia el interior con fuego artillero naval. A la 1 del día, ¿no es cierto? Ya estaba todo concluido. En realidad a las 3 de la tarde, pero ya a la 1 el pueblo, la ciudad, pueblo de Pisagua había sido completamente tomado. Se habían declarado un incendio. Esa lista es un producto inflamable por sí, digamos. Entonces habían varios incendios que tuvieron que ser sofocados rápidamente, y los soldados canadienses se repliegan hacia el interior, primeros pisos, y después se van hacia Caspampa, que estaba más hacia la cordillera, y las tropas chilenas empiezan a desembarcar en forma ordenada. Los cuerpos se van quedando en los pisos,
porque es bastante más grande de lo que es Pisagua, y ahí se van acopiando los cerca de 12.000 hombres que habían, perdón, cerca de 9.000 hombres que habían operado ese día sobre Pisagua, y iban a llegar después 3.000 más hasta contar los 12.000 hombres establecidos para la campaña. Luego de Pisagua hay un pequeño combate, porque las fuerzas peruanas se repliegan en general, todas, o sea, las fuerzas aliadas, sorry, se repliegan todas hacia Pozolmonte, y iban siendo, en la cola iba siempre la caballería protegiendo la última parte y, por supuesto, tomando a los que se iban quedando rezagados. Uy, qué tenso. En fin, sale una expedición con don José Francisco Vergara, que era un civil asimilado, desde San Roberto, y se encuentran en Pampa de Germania, se entabla en combate, es el único combate de caballerías en toda la guerra del Pacífico, por eso que es medianamente importante. Pero lo importante de este combate, fuera de que fue una victoria chilena, es que se logran capturar en esa zona elementos de un ferrocarril con dos, como dice muy simpático, Vergara, con dos locomotoras, que son dos locomotoras, seis carros con estanques de agua, muy importante, más cerca de 12 que eran carros planos para llevar todo tipo de cosas. Vamos a entrar a la batalla más importante de esta campaña. Luego que las fuerzas que estaban en Pisagua obviamente no podían quedarse ahí para siempre, se empiezan a mandar hacia el interior, ¿no es cierto? Primero pasa por Jaspán, pasa San Roberto, qué sé yo, por todas estas pequeñas eh, comunidades salicheras, eh, y se envía cerca de 6.000 hombres al mando del coronel Emilio Sotomayor hacia los pozos de Dolores, porque lo importante era proteger la fuente de agua, eso era primordial. Y se establecen, Dolores tiene frente al Cerro San Francisco y Yamoa, se establece esta fuerza, ¿no es cierto?, además en prevención de algún ataque que podía venir desde el sur. También se sabe, una cosa muy curiosa, que el día 11 de noviembre parte desde Arica una división boliviana más o menos fuerte en el nombre, al mando directo del general Daza, presidente de Bolivia. Llega el día 14 a la quebrada de Camarones, y la intención era, ¿no es cierto?, Daza atacaba por el norte, y Buendía de sur a norte para encerrar a la fuerza chilena en dos fuegos. No es una maniobra pinza, el 15, ¿no es cierto?, donde el general Buendía, don Juan Buendía y Noriega parte desde Pozo Monte, más o menos 9.000 hombres, llegando a Dolores a las 18 en la noche. Y como dije, el plan era hacer este ataque en forma simultánea, pero sucede un hecho que hasta el minuto nadie se lo puede explicar. Nadie se puede explicar qué diablos pasó, qué se le cruzó por la cabeza, pero el día 17 el general Daza resuelve devolverse a Arica. Eso implica dejar a sus aliados botados. O sea, el plan que se tenía trazado para atacar por dos frentes, nada, no funciona porque es imposible, porque este hombre se va. Por tanto, dejó solo a el general Buendía en su avance hacia el norte. Dolores o San Francisco, aquí en el mapa vamos a ver que este es el cerro, perdón, este es el cerro San Francisco, donde estaba arriba gran parte del contingente. Había otro puesto por el lado de la línea férrea, ¿no es cierto? Y había otro mirando hacia el sur, entre el Pozo de Dolores y la estación con el Cerro San Bartolo. El Cerro San Bartolo hoy día prácticamente no existe, fue explotado por el tren, que es un montículo, no es ni siquiera un cerrillo, ¿no? Pero en fin, el plan aliado, el plan que tenía el general Buendía era bastante simple. Una división iba a atacar por la izquierda, una maniobra envolvente, la otra por la derecha, la otra maniobra envolvente, y el ataque principal, el esfuerzo principal se iba a hacer ascendiendo al cerro San Francisco. Pero la batalla que estaba pensada para el día siguiente, en la mañana, el día 20, tipo media tarde, después del almuerzo, hay una pelea entre soldados bolivianos y peruanos que se escapan algunos tiros, lo cual se interpreta como el inicio de la batalla.
el mayor de la Cruz Salvo, ¿no es cierto?, dispara su artillería sobre las fuerzas enemigas y se desata esta batalla quizá un poco como de improviso. El problema fue que las maniobras que estaban pensadas para las fuerzas aliadas no le resultó ninguna, salvo el ataque frontal que hace el coronel Dávila con su gente, que amagó seriamente las primeras baterías del mayor José de la Cruz Salvo, pero que fueron repelidos por el batallón Atacama. Y cerca ya de las 6 de la tarde todo estaba concluido. Las fuerzas aliadas se dispersan. Y hay relatos muy dramáticos de peruanos que dicen que las fuerzas bolivianas se habían arrancado de plantón y que los oficiales, en vez de ir intentando afirmar a su gente, iban encabezando esta arranque. Entonces es una cosa muy curiosa. Pero así fue. Y ahora les voy a presentar dos fotos. Chora. La de la izquierda es de la cumbre del Cerro San Francisco mirando hacia el sur, y ahí están marcadas las posiciones aliadas aproximadamente donde estaban. Y la de la derecha es desde las posiciones aliadas hacia el Cerro San Francisco, donde estaban las baterías del mayor José de la Cruz Salvo. Así que ahí para que nos hagamos una idea in situ de cómo era. vamos a repetir lo que dijimos antes, ¿no es cierto?, en la previa, de que el desierto es eso, arena, tierra y más arena, y roca, y un poco más de roca después. Esta batalla es la única acción donde los aliados toman la ofensiva, y de hecho es la única acción donde los peruanos toman la ofensiva, hasta la campaña de la Sierra. Ellos siempre estuvieron en una actitud defensiva en contra del enemigo que era Chile. Y el cómputo de baja, ahí está, 220 muertos, 30 heridos, me equivoqué en la suma, y eso se lo corrijo después en el PDF. Las cifras son más o menos equivalentes y hablan de que la batalla no fue ni tan corta ni tan larga, pero sí es la batalla importante, es la batalla trascendental, es la batalla principal de esta campaña, porque se produce lo que vamos a ver ahora, un sismo, una consecuencia enorme entre las fuerzas de Perú y Bolivia. Las tropas bolivianas simplemente se fueron. Así de simple. Cerca de 3.000 hombres, 3.500 hombres, partieron hacia el altiplano y ya, chao, y como dicen algunos escritos, los oficiales del ejército encabezaron esta estampida, ¿ya? Lo que obligó a Juan Buendía a retirarse de esa zona. Ahora, Juan Buendía había nacido en Tarapacá y él conocía muy bien esta zona. Se retira hacia el poblado, hacia San Lorenzo, hacia la quebrada, para hacerse fuerte, y llama a la división Río, que estaba protegiendo Iquique. Hay cifras dispares, uno me hablan de 800 hombres, otro me hablan de 1.600 hombres y otro me hablan de 2.500 hombres. No sé exactamente cuánto era, pero debe estar cercano a los 1.000. No más que eso llama a esa fuerza, a esa división, que sube, ¿no es cierto?, por el tren hasta Puerto Monte y de ahí siguen a pie hasta Tarapacá. Y aquí esto es súper importante para lo que viene después. El ejército aliado había tomado la decisión de abandonar el departamento de Tarapacá, lo cual era una decisión forzada, porque sin tener el dominio de los puertos ni del mar, no podían ser abastecidos, estaba claro. Tampoco lo podían abastecer desde Arica hacia el sur, porque las fuerzas chilenas eran una cuña en el medio. Por tanto, la única opción que le quedaba a Buendía y su gente era irse de ahí hacia Arica. El 23 se toma Iquique, se rinde Iquique, ahí tenemos una foto actual de la calle Baquedano, con las casas de la época, muy bonita. Se toma Iquique, el ministro Rafael toma posesión del puerto y nombra al capitán Benavide Parisi Lynch como comandante de armas, jefe político-militar de la zona, con la misión de hacer funcionar la cementera lo antes posible para obtener el beneficio comercial a la zanja chilena.
y ya para los primeros embarques empiezan a salir por ahí por el 5 de enero aproximadamente, empiezan a salir desde Iquique para Europa con el beneficio que eso traía. Pero además, es en esas fechas que fueron muy importantes para mucha gente, los prisioneros de la Esmeralda que estaban en los subterráneos de la actual, o sea, de la aduana de Iquique, donde vivía hasta el museo, que se llama, en un lugar bastante malo, bastante húmedo, esos prisioneros fueron liberados y fueron llevados a los buques de la Armada donde fueron recibidos como héroes. Y además eh, se localizaron los restos o las tumbas que estaban sin nombre de Guten Prat, Serrano y Sargento Aldea, que don Benigno Posada y don Eduardo Llano habían logrado enterrar sus restos y los habían marcado muy disimuladamente para que no fuesen saqueados en el fondo de eso. ¿Ok? Y si me paso un poquito, ustedes me van a perdonar, pero estoy un poquito apretado con los tiempos. Después de esto, ¿no es cierto?, quedamos en que Iquique había sido tomado por fuerzas chilenas y que las fuerzas peruanas, porque ya los aliados ya no eran aliados, Bolivia se había ido, las fuerzas peruanas estaban acantonadas en Tarapacá. Y esta es la situación territorial ya para los fines del mes de noviembre, desde Cabrones por el norte hasta Guadalquivir por el sur, pasando por Pozo Monte, toda esa zona ya era controlada por el ejército chileno. ¿Ya? Y el núcleo de la fuerza chilena estaba repartido entre Jaspampa, Zapiga, Dolores, hasta Pozo Monte, un poco al norte de que Pozo Monte, porque se esperaba alguna reacción de la fuerza peruana. Ahora, vamos a ir a la batalla, porque no vamos a ver que si es batalla o una batalla que se produce en Tarapacá aquí el 27 de noviembre de 1829. El 24 sale en una misión exploratoria, de nuevo, don José Francisco Vergara, con un puñadito de hombres, eh, a caballo básicamente, a explorar la zona, porque se sabía que los peruanos, no se sabía exactamente dónde, pero se estimaba que los peruanos estaban por ahí, ¿no es cierto?, y tenía que ser identificado para poder luego hacer un ataque masivo. Como salen tan pocos hombres y tan desprolijos que se salieron con lo opuesto, se envía al coronel Luis Arteaga con un refuerzo de más, 2.000 hombres más, pero no se envían con comida ni agua, salen con lo opuesto. ¿Ya? Y estas fuerzas se juntan en la Pampa y Luga, eh, para los que se ubican en la zona de la Pampa y Luga está un poco más al sur que el gigante de Tarapacá. Por ahí, esa es la zona de la Peluga, y ahí es donde se juntan estas dos fuerzas. Por supuesto, el mando lo toma con el Arteaga, porque era un primer oficial de carrera y de mayor rango que el coronel José Francisco Vergara, más antiguo. Entonces, él queda al mando de toda esta especie de división que iba a ir hacia Tarapacá. ¿Por qué? Porque no llevan ni agua ni alimento, y ya haber pasado varios días en el desierto, su su única opción era seguir hacia Tarapacá, donde sabían que había agua y donde sabían que había comida, animalitos, gallinas, pollitos, y de hecho no, y cabras, ¿no es cierto?, para poder comer. Así que tienen que partir para allá, una marcha muy jodida, muy compleja, y llegan a las puertas de la quebrada, se mandan exploradores. La información que recoge uno de los exploradores que habían 2.000 peruanos en Tarapacá, en San Lorenzo. Y otro explorador, el capitán Naiseca, indica que sí, habían 2.000 ahí, pero habían 5.000 más arriba, subiendo por la quebrada, había 5.000 más. Arteaga hace oídos sordos sobre esa segunda información, se le convence que hay solamente 2.000, y su única opción, su única alternativa, era atacar a esta fuerza estacionada en Tarapacá. El plan, muy de libro, Santa Cruz iba a atacar haciendo una subida hacia el izquierdo, Ramírez atacaba derecho por el fondo, y él se metía con una especie de cuña para hacer algún apoyo a la fuerza que estaba ahí. Se entendía que eso iba a resultar bastante bien, cosa que en una primera etapa sí sucedió. Sí sucedió.
las fuerzas chilenas, después de un combate bastante rudo, bastante complejo, logran tomar el poblado y se llama una especie de recreo que se llama la tregua de la sed, donde los soldados chilenos, vamos a ver una foto después, que por el fondo de la quebrada corre un río, una gran palabra, corre como una especie como de canal de San Carlos, ese es el ancho de la dimensión. Corre agua si ven estas fotos del Google Earth, ¿no es cierto? Hay zonas verdes porque hay plantaciones, hay pastizales, hay cabritos, y los soldados que venían deshidratados, venían hambrientos, venían en mal estado, hacen su comida, hacen su asadito, hacen su pollito, toman agua, eh, pero se produce un problema, que no dejaron a una fuerza de guardia lo suficientemente importante que avisara si los enemigos venían, cosa que así fue. Los peruanos se concentran en Quillahuasa, toda su fuerza, y hacen un ataque fulminante ya en la tarde, 3, 4 de la tarde, un ataque fulminante sobre la fuerza chilena. Vemos cómo se mueve. No sé por qué se me arrancó uno más hacia Guarnecillo, ¿no? En fin, bueno. Pero se produce un combate muy, muy, muy duro, muy cruento, muy sangriento, donde no se dio cuenta. La verdad es que ahí la cuestión fue ruda, fuerte. El segundo de línea pierde el estandarte, el famoso, que después se encuentra en Tacna, que cae, según las crónicas, es que el estandarte muere con el estandarte en sus manos y fue arrebatado después de haber pasado cerca de 23 cadáveres, así de rudo. Y también muere el comandante del segundo de línea, el teniente coronel Interior Ramírez, que en realidad había quedado herido dentro de los combates y llevado a una especie de casa donde hoy día está el museo para tener allá, y esa casa es quemada con la gente adentro. O sea, había una cantinera, otro herido, y los peruanos asaltaron el lugar y los quemaron vivos prácticamente. Bueno, eso indicó que había que irse, el coronel Arteaga ordena toda la retirada, la fuerza chilena se dispersa hacia el sector de Dolores, eh, porque ya no tenía nada más que hacer. Y incluso hasta el día de hoy se pueden ver algunos vestigios de esta salida, ¿no es cierto?, desde Tarapacá hacia La Pampa. Hay ciertas partes donde se aprecia algunos nidos defensivos, algunas cosas. Ahí tenemos una vista del poblado. La verdad es que tampoco ha cambiado mucho. No hay que, no hay que ser muy imaginativo para darnos cuenta que en la época la fisonomía era más o menos igual. Vamos a hacer un par de alcances. Esta zona que estoy indicando con el cursor, que es por donde va el río. Bueno, ven que plantita hay. Y esta cuesta, la cuesta bisagra, por aquí se subía y se bajaba desde el camino que se ven ahí poste, el camino que va hacia Bolivia, se podía, ¿no es cierto?, bajar por esa zona hacia el poblado. La iglesia es la misma, afortunadamente se ha conservado, a pesar de que los terremotos la han intentado botar, se ha conservado, así que la imagen que tiene el pueblo hoy día es básicamente la misma que tenía hace 140 años. La retirada de las fuerzas chilenas fue espantosa, los hombres iban entreheridos, sedientos, cansados, mal, mal. Afortunadamente, Vergara había logrado enviar a dos jinetes hacia Dolores, que es donde estaba el general Baquedano, diciendo que posible desastre, ese es el mensaje, posible desastre, y Baquedano ordena a la caballería salir al encuentro de los que venían completamente derrotados, con agua, con algo de comida, y llevarlos rápidamente al campamento donde fueron reconstituidos. Ahora, las bajas, y aquí sí que nos vamos a detener un minuto, porque sé que estoy pasando la hora, pero un minutito. De los 2.315 hombres que entraron en combate, murieron 516 y 179 quedaron heridos. Corresponde al 30% del contingente. Es una cifra brutal, brutal. Para que se hagan una idea, hoy día, cuando una unidad tiene
baja cercana al 10%, esa unidad se retira del combate por un problema de moral. Bueno, esto fue el 30%, o sea, fue una cuestión espantosa. Y en general, Buen Día prende toda la retirada hacia Arica por los contrafuertes cordilleranos, que es una caminata espantosa, ¿no es cierto? Y al llegar a Arica resulta que es tomado preso, despojado del mando y mandado a juicio. Por supuesto que sale libre, porque no tenía, Buen Día no tenía alternativa alguna para poder resistir al ejército chileno. Y ahí vamos a rapidito, vamos pasando. Entonces, si uno lee los libros de la época, más o actual, dice que don José Francisco Vergara fue el que dirigió toda esta desastrosa situación para las armas chilenas, pero la verdad era que el mando lo tenía Luis Arteaga, por tanto él fue el responsable del desastre. Y esta suma de errores, ¿no es cierto?, llevó al soldado chileno a batirse en un escenario realmente espantoso, mala inteligencia, malas decisiones, en fin, esos son los componentes del desastre. Ahora, ¿por qué pongo batalla entre signos de interrogación? Porque el resultado de la acción de armas no cambió la decisión que había tomado Buen Día de devolverse a Arica. Tampoco tuvo una importancia dentro de la campaña en relación a que las fuerzas chilenas fueron derrotadas y fueron realmente afectadas, porque eso no fue así. El control sobre el departamento peruano siguió siendo exactamente igual. Por tanto, esta acción de armas no tiene ninguna importancia estratégica. Entonces, en estricto rigor, y lo que hablamos antes, esto debería llamarse un combate y no una batalla. Ahora, ustedes entenderán que cuando yo digo esto mismo ante mis amigos militares, se espantan. Me han tratado de todo tipo de cosas. Pero al final reconocen que sí, efectivamente no es una batalla, no es un combate, y es para que empecemos a tener más noción de y ir actualizando los términos que se fueron usando con tanto tiempo. Por último, lo que pasa en Perú es debido a la pérdida de su marina de guerra casi por completo, debido a la pérdida del departamento de Tarapacá, aprovechando que el presidente peruano había pedido permiso constitucional para ir a Europa con la excusa de comprar armas y blindados para el Perú, Nicolás de Piedra hace un golpe de Estado y el 23 de diciembre toma el poder en carácter de dictador. Eso quiere decir que él disuelve el Parlamento, el Congreso peruano, y él asume bajo su mano, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y Perón es aquel que sigue, que sigue las acciones de guerra hacia el futuro. En Bolivia pasa exactamente lo mismo, ¿eh? En Bolivia, el presidente Daza estaba totalmente desprestigiado por lo que había pasado, ¿no es cierto? Y en realidad está mal la fecha, no es el 1 de enero, sino es el 28 de diciembre, no me acuerdo también, tiene una reunión con el contraalmirante peruano Lizardo Montero, que lo advierte que le van a hacer un golpe de Estado, que lo advierte que lo van a fusilar, y logra embarcarse en el puerto de Arica en un vapor que lo lleva hasta París, y toma toma el gobierno el general Camacho, o sea, el Narciso Campero, ¿cierto? Que después ratificado, la famosa junta de notables, como presidente del Perú. Perdón que me haya pasado, pero esto es un poquito complejo, un poquito largo, así que con eso llegamos al final de la campaña de Tarapacá, cuando ya Chile logra tener el control del mar